Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga ricamente a todos. Gracias por conectarte a nuestro canal de Iglesia Misión Cristiana de la Gracia. Bueno, estamos transitando el último mes del año. Quedan pocos fines de semana y se nos va este año. Y en este año han pasado muchas cosas. Seguramente en tu vida hay momentos que te sentiste en la cima. Te sentiste en la cima porque quizás aprobaste un examen que te costaba, pero bueno, lo lograste. Quizás te compraste el auto soñado y lo pudiste hacer. Quizás empezaste un proyecto comercial y empezó a marchar y a tomar color y a funcionar. Qué lindo cuando estamos en la cima, ¿verdad? Porque ahí queremos dar gracia en la reunión y celebrarlo. ¿Y está bien? Claro que está bien. El problema que la vida no solo tiene cimas, también tiene valles. Y la semana pasada hablábamos que Jesús es nuestra luz en valles oscuros. Sí, hay momentos oscuros en la vida donde las cosas se ponen mal, se ponen difícil. Ese proyecto de trabajo que emprendiste salió todo pata para arriba. Sí, salió todo mal, te endeudaste. Ese diagnóstico médico que de repente te sentías bien, pero salió algo que marcaba un problema. Ese matrimonio que da un paso para adelante y tres para atrás. Bueno, ¿cuántas veces estamos en oscuridad en la vida? Sin embargo, Dios es una luz en medio de esos momentos. Como dice Mateo 1:23, dice, mira, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Bueno, no sé cuántos de los que se conectan se llaman Emmanuel, pero ¿te fijaste lo que significa Emmanuel? Dios que está con nosotros. ¿Dónde está Dios con nosotros? En la cima, en los momentos gloriosos de tu vida, pero también está en los momentos oscuros de tu vida. Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a aprender que hay un tercer lugar que muchas veces no lo mencionamos, pero un tercer lugar donde pasamos experiencias en nuestra vida. Y ese tercer lugar es el desierto. Por eso nuestro mensaje se llama Cuando estás en el desierto. Sí, y esta serie es una luz en el mundo. En ese mundo que nos toca vivir cuando estás en un desierto. Y los desiertos son lugares muy difíciles, lugares áridos, desolados, que si vos estás en medio de un desierto no sabés para dónde tomar porque ves arena para un lado, para el otro y no tenés dirección. Sí, apenas puede haber un pequeño arbusto y una sombrita, pero la pasás mal en los desiertos. Es preferible estar en un pozo de aflicción, porque vos en el pozo sabés, es una enfermedad y le decís, bueno, Dios, saname de esta enfermedad. Es una crisis económica en ese pozo de crisis financiera y le decís, Dios, mi déficit es tanta cantidad de cero, mandame ceros del cielo y ayúdame a salir de esta situación. Pero cuando estás en un desierto no sabés para dónde ir, no sabés qué dirección tomar. Por eso hay una historia en la Biblia que nos ilustra lo que es vivenciar el desierto en nuestra vida. Y es la vida de Elías, quien estuvo en la cima, pero también después tuvo que pasar por un desierto. Hoy vamos a hablar de ese lugar entonces, del desierto. Y nuestra historia se encuentra en el libro de Reyes, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, del verso 1 en adelante. Bueno, ahí te invito después a que agarres tu Biblia y leas toda esa historia. No es un capítulo largo y te podás recordar lo que estamos compartiendo en este momento. Bueno, contextualizo el citado pasaje. En aquel tiempo Israel le dio la espalda a Dios porque le estaba gobernando un rey llamado Acab. Fue el peor de los reyes que tuvo la historia de todo Israel. Un rey malvado, un rey corrupto, un rey sanguinario, asesino. Lo que vos te podés imaginar, bueno, era ese tipo, Acab. Y tenía una mujer que lo apoyaba,
que lo ayudaba a ser el peor rey de Israel. Era la reina Jezabel. Entonces, ¿qué había hecho este rey? Entre tantas cosas malas, había hecho que el pueblo de Israel adorara a dioses, que no era Dios, a los Baal. Y había convertido los verdaderos profetas de Dios en falsos profetas. Los hizo profetas de Baal. Y por su parte, su esposa los hizo profeta de Aserá, otra diosa. Así que era tanta la indiferencia del pueblo de Dios para su Dios verdadero, que Dios envió una sequía. 3 años y medio que no llovía por esa idolatría que había en el pueblo, por andar mal. Pero Dios tuvo misericordia y se acordó y se dio cuenta que el pueblo de Israel no puede vivir sin agua. El agua es vida. Así que envió una milagrosa lluvia sobre Israel. En ese contexto, Elías va a tener un celo por Dios. Y dice, esto no puede ser así, no puede ser que yo sea el único que sirva a Dios y todos estos 450 profetas habían de Baal y eran falsos profetas. Así que él los convocó y convocó a todo el pueblo. Dice, ¿hasta cuándo van a estar con dudas si Dios es Dios o si Baal es el Dios verdadero? Vamos a hacer una cosa, el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Así que le dijo a los profetas que ellos hicieran un altar y que le oraran a su Dios Baal para que descendiera fuego, y lo empezaron a hacer desde la mañana temprano. Llegó el mediodía, la tarde, como no descendía fuego se empezaron a cortar los brazos, a desangrar, se tiraban de los pelos, y Elías le decía, griten más fuerte, capaz que está ocupado y no los escucha, y se empezó a burlar de los falsos profetas. Después le tocó el turno a Elías. Y Elías dice, mójenlo bien, mojen la leña. Usted sabe que la leña mojada no hay manera de que se pueda prender fuego. Pero él ordenó hacer una zanja y echarle agua al altar y oró a Dios y Dios lo escuchó y descendió fuego sobrenatural del cielo que consumió todo ese holocausto, todo ese altar, toda esa leña y secó las piedras. Ante este milagro, inmediatamente Elías se hizo famoso y todo el pueblo dice, Dios es Dios, no Baal, vamos a volvernos a Dios. Y el pueblo se conmovió y vio la mano de Dios y comenzó a volverse a Dios. Elías, por su parte, hizo llevar a un arroyo a la orilla, hizo matar los 400 profetas de Baal, los degolló a todos. Entonces nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:1 en adelante, así: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, cómo hizo matar a los profetas, cómo hizo descender fuego del cielo sobre el altar y que el pueblo se volviera a Dios. Podríamos pensar, bueno, Acab se convirtió a Dios. No, no se convirtió a Dios. Y su esposa dice, y entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida. Bueno, tampoco Jezabel se convirtió a Dios, al contrario, dice, te voy a matar a vos como mataste a mis profetas. ¿Qué hizo Elías? Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo y caminó todo un día por el desierto. Y hoy te quiero hablar de los desiertos. Este desierto es un desierto físico. Hay arena, hay un sol impresionante, muchísima calor, no hay vida, pero también están los desiertos mentales, ahí en la mente, donde vivís temporadas de sequía en tu vida. Y como dije, en los desiertos uno se desorienta, no sabe para dónde ir. Y así estamos muchas veces en muchos asuntos de nuestra vida. Decimos, no estoy mal, o sea, no estoy bien, pero tampoco estoy mal. Y entras en un conformismo. Y sabés que en ese conformismo vivís a los ponchazos. Sí, porque estás estudiando y decís, ¿y qué vas a hacer cuando estudies? ¿Qué sé yo? Me recomendaron esto. Y no tenés certeza si ese estudio te va a servir. Tenés un trabajo y el trabajo te alcanza para comer y para pagar algunos impuestos.
y nada más. Y vos decís, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Otra cosa no tengo. Y vivís en eso como maleándola. Esos son desiertos, temporada de desierto. Mirás el futuro y es totalmente incierto. No sabés qué va a pasar con tu vida, con tu familia, con tus sueños, si has caído en esa situación. ¿Sí? Hay matrimonios que viven un desierto y diferentes tipos de desierto, donde a veces hasta los platos vuelan. Pero hay otros que a lo mejor no vuelan los platos, pero está seco la relación porque no pasa nada. Y la mujer dice, bueno, mi esposo nunca me trae flores, pero me trae el sueldo y yo con eso me alcanza y me sobra. Y te conformás con eso nada más. Y eso es que tu matrimonio está viviendo por un desierto. En realidad no está pasando nada que pueda darle vida al matrimonio, al trabajo o al estudio. Bueno, cuando Elías se fue al desierto, todo un día caminó y encontró un arbusto. Un poco raro encontrar un arbusto, pero un lugar que había sombra. ¿Y qué hizo ahí? Bueno, se ubicó ahí en esa sombrita. Lo leemos. Dice que cuando se sentó en ese arbusto, empezó a exteriorizar todo el enojo que tenía. Y dijo estas palabras: estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, depresión, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Sí? Bueno, con tan poco nos conformamos a veces, con un poquito de sombra y después nos dormimos, pero nos dormimos de la vida. Ya no tenemos sueños, no anhelamos crecer, no anhelamos avanzar en la vida, solo estamos quietos, durmiendo debajo de un arbusto. Acá en Mendoza es un lugar desértico y hace mucha calor, 38, 40 grados estamos teniendo por estos días, pero en nuestra casa a veces tenemos aire acondicionado. Y vos te encerrás en tu casa, prendés el aire, te tirás en el sillón y que el aire fresquito te dé. Bueno, y a veces nos conformamos con tan poco, con estar encerrado y con un poco de aire fresco, cuando la vida tiene mucho más. Nos parecemos a Qatar. En Qatar hacen 60 grados de temperatura, pero en el estadio hay aire acondicionado y están jugando los futbolistas y los espectadores a una temperatura muy agradable, de 22 grados. Pero afuera esa región es todo un desierto. Y muchas veces esto ejemplifica nuestra vida. Somos tan conformistas, nos conformamos con tan poquito. Bueno, por lo menos como, por lo menos tengo una muda de ropa. Bueno, por lo menos no estoy solo, no disfruto mi matrimonio, pero no estoy solo. Con tan poco nos conformamos. En los desiertos no hay dirección, no hay futuro. Dios no prometió que no vayas a pasar desiertos, pero sí prometió ayudarte a transitar los desiertos en nuestras vidas, porque ya vamos a ver que pasar por un desierto realmente tiene una enseñanza. ¿Sabes cuándo conocemos a Dios? No en la cima, no cuando tenemos miles de likes. Ahí no conocemos a Dios, lo conocemos cuando no tenemos ningún like, nadie que nos apoya. Y ahí empezamos a decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con mi vida que no funciona? ¿Qué es lo que no? Y lo que no está funcionando a veces es Dios. Y empezamos a buscarlo. Los desiertos los podés convertir en un manantial, porque decís, esta vida así no la puedo tolerar más. Y si busco a Dios, Dios me va a ayudar a pasar mi desierto y a salir adelante. Dios, como dije, nos va a ayudar a pasar el desierto, como lo hizo con Elías. En Primera de Reyes 19, entre los versos 1 al 6, seguimos leyendo esos textos citados. Dice, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come, Elías. Elías miró a su alrededor y a su cabecera y vio un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Bueno, interesante. Dios
lo va a alimentar sobrenaturalmente. Este pan y este agua representan dos cosas. Primero, es algo natural, un pan muy nutritivo y un agua muy nutritiva que lo va a alimentar físicamente, pero también es un pan espiritual, porque la Biblia dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Ese pan y ese jarro de agua también era alimento espiritual para Elías. Y ¿sabes? El diablo, el adversario, viene a nuestras vidas en los desiertos y nos dice, no comas nada, no bebas nada, deshidratate y morite. Eso nos dice el adversario. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como Elías? Tenemos que comer el pan de la palabra de Dios. Si estás pasando un desierto, si no entendés qué dirección tomar en tu vida, no dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de ir a tu grupo pequeño, no dejes de venir a las celebraciones cada fin de semana, porque eso es lo único que te va a sostener en los desiertos de tu vida. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando pasamos un desierto y no leemos la Biblia? No vamos más al grupo pequeño, no venimos a la iglesia y pensamos que de esa manera vamos a solucionar todo. No solucionás nada, te estás extraviando más todavía. Pero cuando tomás la palabra y vas a un grupo de amigos para orar juntos y venís a adorar a Dios, te estás alimentando y Dios está obrando sobrenaturalmente sobre tu cansancio físico, emocional y espiritual que está agobiando tu vida, tu desierto. Porque Dios es Emmanuel, Dios que está con nosotros en todos los momentos de la vida. En la cima, cuando te va bien. En los valles oscuros, cuando hay peligro. Pero también en los desiertos, cuando no sabemos qué rumbo tomar en nuestra vida. Dice la palabra, una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Bueno, este alimento, ya ves, sabes que las personas no pueden vivir si no comen durante 21 días. Si no se alimentan, se mueren. Y no puedes estar 3 días sin beber agua, porque al cuarto día te morís deshidratado. Sin embargo, con una sola comida, un pan y un jarro de agua, caminó durante 40 días y 40 noches a un lugar que Dios le había indicado, la montaña de Dios. Bueno, ¿te das cuenta que cuando nos alimentamos de la presencia de Dios, cuando nos alimentamos de su palabra, vamos a sobrevivir a las más recias adversidades que puedan haber en nuestra vida? ¿Sí? Necesitamos fortalecernos en nuestra vida con los medios que Dios nos dejó, que es la palabra, la oración, la vida de iglesia, el estudio de la Biblia. Son alimentos sobrenatural que te permiten fortalecerte en medio de la adversidad de la vida. Cuando estamos en los desiertos, muchas veces pensamos en cambio. Y si cambio de trabajo y a lo mejor dejaste ese trabajo y te metiste en otro trabajo y ese otro trabajo es peor que el anterior. Desorientado total. Pensamos que un cambio nos iba a hacer bien, pero nos hizo mal. A veces pensamos que si cambiamos de iglesia nos va a ir mejor en otro lado. Y no, el problema no es la iglesia, no son las iglesias, el problema es nuestro corazón, nuestra vida. Bueno, lo que necesitamos es depender de Dios. Lo que necesitamos es alimentarnos de Dios. Porque Dios, que es Emmanuel, nos guía en el desierto. Nos dice qué dirección tomar cuando en realidad nosotros no sabemos qué hacer con nuestra vida. Bueno, en Primera de Reyes 19, entre los versos 11 y 13, la Escritura nos dice que Dios le dijo a ese Elías que se metió en la cueva, sí, llegó al monte y que buscó nuevamente una cueva. ¿Viste cómo nos aislamos? ¿Viste cómo nos quedamos solos
Y dice Dios lo siguiente: ¿qué estás haciendo acá, Elías? ¿Qué estás haciendo en la cueva? Dice, el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Sí, tenés que salir de la cueva de tu soledad, de tu aislamiento, y dice Dios: sal, el primer paso. Sal, empezá a buscar a Dios, ¿sí? Y presentate delante de mí. Voy a hacer algo sobrenatural, algo que tenés que entender. Y bueno, fue algo misterioso como Dios le habló de una manera muy rara a Elías. Lo leemos, dice: como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. ¿Viste? Cuando vos ves un viento que acá en Mendoza corre el viento sonda y los árboles, por más grandes que sean, si están medios abichados adentro, los arranca de cuajo y se caen al suelo. Y uno dice, solo Dios puede hacer eso. Y si ves que un viento hace triza las rocas, ¿vos qué vas a decir? Y ahí eso es Dios, otra cosa no puede ser. Sin embargo, dice la Biblia, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. La montaña se sacudió, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Cosas fenomenales. ¿Quién mueve una montaña? Y vos decís, solo Dios. Sin embargo, dice la Biblia, no, Dios no estaba en ese asunto. Luego, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Curioso, ¿verdad? Porque Elías estaba en la cima y confrontó a los 450 profetas de Baal, la confirmación de su oración fue que descendió fuego del cielo, fuego de Dios, sobre su altar y lo consumió. Y en aquel momento lo que lo llevó a la cima, lo que lo llevó al éxito, lo que lo llevó a ser un renombrado en ese día entre el pueblo, fue el fuego de Dios. Pero en este caso, Dios no está en el fuego. Bueno, ¿qué quiere decir? Es medio raro, ¿verdad? Pero si está en la Biblia es porque hay un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Bueno, nuestra cultura nos dice que nosotros debemos vivir permanentemente en la cima. Si en tu trabajo no te va bien, no ascendés, no prosperás, te dice es porque vos estás andando mal y no sos proactivo. Estás haciendo mal las cosas. Si no tenés en tu Instagram cientos de miles, 25.000 likes, te están diciendo, bueno, por algo será que no le caes bien a nadie, ¿sí? Y eso es lo que te enseña la cultura, que hay que estar en la cima. Pero ¿sabes qué? Eso lo que le está diciendo Dios a Elías es lo contrario. No toda la vida es cima, no todo es exitoso. No todo sale bien en la vida y tenés que aprender a vivir cada momento que te toque. En la cima está Dios, en los valles oscuros también está Dios, pero en los desiertos Dios no los evita que los vivamos, pero nos acompaña, nos enseña a caminar por esos desiertos y en los desiertos, como dije, los podemos convertir en manantiales, en lugares agradables, ¿sí? Bueno, y dice que después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías los oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Antiguamente se creía que quien veía la gloria de Dios moría. Por eso Elías percibe que en ese viento suave, apacible, venía la gloria de Dios. No en lo fenomenal, no en lo exitoso, sino en lo tranquilo, en lo calmo. Ahí estaba Dios. Y por eso tapó su rostro en señal de reverencia, diciendo, viene la gloria de Dios y yo estoy en el desierto, voy a cubrir mi rostro. ¿Sí? Como dije, Dios no quiere que siempre estemos en la cima de la montaña, sino en el desierto, porque en el desierto está Dios. Y en el desierto conocemos el poder de Dios y conocemos su gracia y conocemos su mano de bendición sobre cada uno de nosotros. En el desierto Dios te forma. ¿Escuchaste? Sí, queremos ser formados en la imagen de Dios. Ok, el desierto te forma
a la imagen y a la semejanza de Dios. En los versos 17 y 18 dice que Dios le dice: vas a volver por el mismo camino que llegaste acá, a la montaña de Dios, al monte Horeb. Vas a volver a lo tuyo. Vas a seguir con los propósitos que yo tenía con tu vida. Y empieza a decirle: unge también a Eliseo para que te suceda como profeta. Yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Anteriormente le dice el Señor, unos versos más atrás, el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. Y después sigue el texto que acabo de leer. Entonces Dios le dice: vuelve a tus propósitos originales, vuelve a la cima. Sí, no te va a dejar siempre en el desierto, pero te dice: levántate, volvé a brillar como brillaste antes. Sacudite de todos estos fracasos, de todos estos errores de tu vida y empezá tu camino de nuevo. Levántate porque ha venido a ti su luz y comienza a resplandecer. Para finalizar, Jesús nos dice en Juan 8:12, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará en él. Sí, Jesús es ese silbo apacible que necesitamos escuchar en los desiertos de nuestra vida. Sí, Jesús es el pan de vida. Jesús es ese río de agua viva que necesitamos en los desiertos de nuestra vida. Por eso te has sentido agobiado, por eso has querido dormirte y te has querido conformar con una vida a los ponchazos. Hoy Dios te dice que te está guiando en el desierto de tu vida y está formando tu corazón y tu carácter para que puedas volver al propósito original, a la cima, y volver a ser lo que Dios te diseñó que seas. Un ministro de alabanza, un predicador, un maestro de niño, un consejero, alguien que genera recursos y los sabe colocar en lugares donde hay necesidad. Bueno, cada uno tiene una cima, cada uno tiene un propósito y Dios desea que vuelvas al propósito de Dios. Por eso el desierto de tu vida. Vamos a orar para que ese pan del cielo, ese Espíritu Santo simbolizado en el agua, nos llene, nos alimente, nos nutra sobrenaturalmente para poder lograr los propósitos de Dios en nuestra vida. Padre Dios, te damos gracias porque en estos tiempos de Navidad, donde nuevamente el mundo yace en oscuridad política, en oscuridad espiritual, en oscuridad social, donde mucha gente se están atravesando desiertos. Y en los desiertos no hay un lugar donde uno pueda estar seguro para dónde va. Nos perdemos. Pero gracias a Dios que sos Emmanuel, Dios con nosotros, que nos va a enseñar a caminar en los desiertos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos cada día con la Biblia, alimentarnos con la oración, alimentarnos con nuestro grupo pequeño, alimentarnos con las celebraciones de cada fin de semana que la iglesia tiene, porque de esta manera vamos a tener fortaleza física y también espiritual para volver a los propósitos de Dios. Si quizás has oído este mensaje y no ha estado el pan de vida en tu corazón, hoy invítalo a tu vida, a que Él sea tu Señor y tu Salvador personal, y en que los desiertos de tu vida Él te acompañe y te guíe a la victoria. Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente. Mi plenitud, si me falta todo, en ti lo tengo todo.